Es posible que les haya sucedido ya o esté a punto de suceder. Sonará el timbre de la puerta de su casa, ustedes la abrirán y verán a unos simpáticos niños disfrazados ofreciéndoles caramelos y con calabazas como esta, diciendo esa frase típica y tradicional: truco o trato. Eso es lo que ocurre en una noche como hoy, en una noche mágica de Halloween. Una noche de fantasía y de misterio, porque en una noche como hoy, hace ya algunos años, cuando yo era más joven, y así como muchos jóvenes hoy en día, esta noche, entablarán comunicación con el mundo de los muertos. El miedo y el terror a la noche de Halloween viene de una antiquísima tradición. Una tradición que dice, efectivamente, de que en noches como hoy se puede uno comunicar con el mundo de los muertos y comunicarse con ellos. Esta noche quiero abrir una puerta al más allá. ¿Quieren cruzarla conmigo? David, ¿puedes oírme? ¿Quieres hablar con nosotros? David, eres tú. ¿Lo hace bien ahora? Es la contraseña de David. ¿Quieres hablar con él? Sí, me encantaría. ¿David? No sé qué decirle. David, ¿me conoces? David, ¿volverás algún día al mundo de los vivos? ¿Reencarnación? Eso es lo que dicen todos. David, cuando regreses podrás elegir a tus padres. Sí. Bobadas. ¿Por qué? ¿Crees que es tan cretino que elegiría a tus padres? Yo no hablo con un trozo de cartón. Cuidado, Jim. Estás molestando a David. ¿Ah, sí? ¿Me perseguirá? David, ¿estás bien? Sí, está bien. Solo un poco fiambre, eso es todo. ¡Cállate, Jim! David, ¿estás bien? Se mueve muy rápidamente. Tal vez llegue tarde para coger el último avión al limbo. ¿Qué ha sido ese ruido? Ha sonado como un disparo. Disculpadme, perdón. Para mí, sin duda, ha sido la mejor película que se ha hecho en torno a la polémica y fascinante Ouija. La película se llama Witchboard, Juego Diabólico. Se hizo en el año 1985, ya ha llovido desde entonces. Esta noche vamos a abrir esa puerta al más allá y, si ustedes lo desean, pueden cruzar esa puerta con nosotros. Está con nosotros esta noche mis enigmas favoritos, Paco Azorín. Ya lo adelantábamos el pasado programa, la pasada semana, así como también la pasada temporada. Es el máximo experto en España sobre el tema Ouija. Tengo aquí uno de sus libros, La Ouija, técnicas de investigación. Es un libro sacado por la colección Shape, coordinada por Pedro Amorós. Y vamos a hacer hoy un monográfico sobre este particular. Paco Azorín es investigador, es escritor y también es licenciado en Ciencias Químicas, alguien de ciencia abordando este asunto. Paco, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a este programa. Buenas noches a todos. El compromiso se hizo en el mes de junio este año y aquí estás. Y se ha cumplido. Y se ha cumplido. Además, en una noche muy especial, Halloween. Sí. No obstante, sobre esta noche tengo que decir muchas cosas. ¿Sí? Mira, parece ser que esta comunicación con otros planos de existencia, porque realmente iremos comentando esto durante toda la noche, entre otras posibilidades, tenemos esa posible conexión con el mundo espiritual, el mundo de los espíritus. Pero claro, todos sabemos que estos días se dedican un poquito a recordar a nuestros seres fallecidos, a nuestros seres queridos, por así decirlo. Pues bien, ese pensamiento nuestro parece ser que constituye como un tipo de barrera entre planos dimensionales. ¿En qué se traduce? Pues en que la comunicación Ouija se hace más difícil. Yo he intentado, fíjate que nosotros durante esta noche, más que nada como investigación, hemos intentado conectar con nuestros seres queridos, con alguna inteligencia, entidad, como se le quiere llamar, y a veces el vasito está clavado en el centro del tablero Ouija,
sin manifestarse absolutamente ninguna inteligencia, ninguna entidad. Hemos podido saber que ellos, cuando digo ellos me refiero a ese otro mundo espiritual que puede haber, supuestamente. Ya sabemos que científicamente no se ha podido comprobar nada de esto. Entonces yo esta noche siempre hablaré de supuestos extraterrestres, supuestos intraterrestres, supuestos seres de luz, etcétera, etcétera. Como digo, esta noche es una noche difícil para una conexión Ouija. Paco, la primera pregunta es obvia. Ahora nos adentraremos en profundidades en la Ouija, pero ¿cómo un hombre de ciencia como tú, además eres profesor en instituto, cómo se interesa por el tema Ouija? Bueno, yo hace así algo como 30 años que llevo investigando, que llevo practicando, porque por supuesto de un fenómeno no se puede hablar si no se ha practicado, si no se ha investigado, si no se ha profundizado en él. Esto en primer lugar. Bien, yo descubrí este mundo gracias a Elvira, mi mujer, que ya antes que yo, un poquito antes que yo, pues ya estaba en el CIM de Alicante y entonces me habló de un fenómeno muy extraño para mí en esa época. Yo acababa de terminar ciencias químicas y me habló de un fenómeno llamado fenómeno Ouija que poniendo simplemente unos deditos sobre un máster, un vasito, se movía sin que nadie le empujara. Claro, yo en esa época pues tenía mi mente cuadriculada y dije que eso era imposible. Bien, pues hoy por hoy tengo que decir que realmente sí que es posible. No sabemos cuál es el mecanismo a través del cual ocurre esto, pero lo que sí te puedo asegurar y le puedo asegurar a todo el mundo es que si una sesión Ouija se lleva a cabo, una buena sesión de Ouija, y ahora veremos qué requisitos requiere para llevarse a cabo, nadie, por lo menos a nivel consciente, le empuja al máster. Simplemente nosotros depositamos nuestra propia energía y ese vasito, naturalmente, empieza poco a poco a deambular. ¿Quién mueve ese vasito o lo que sea, ese máster, esa pequeña pieza, hacia una letra o hacia otra? Pues pensamos que la propia inteligencia con la cual se conecta es la que recoge nuestra propia energía y de una manera sabia, de una manera inteligente, empieza a formar palabras. Lo que tú me preguntabas, ¿cómo un hombre de ciencias? Pues muy sencillo. Si no somos los hombres de ciencia los que intentamos interpretar este mecanismo, ¿quién lo va a hacer? Aquí hay en juego unas energías. Hay en juego mucho más, incluso temas trascendentales, temas trascendentes como por ejemplo, después de nuestra muerte, ¿qué es de todos nosotros? Pasamos a otros planos dimensionales diferentes. Quizás esos planos dimensionales nuestros científicos no han sido capaces de reconocerlos. Aquí tenemos temas muy, muy importantes. Y yo te replico, no solamente a ti, sino a ese mundo de ciencia. Si no somos los científicos los que intentamos investigar, descubrir, profundizar en estos temas, ¿quién lo va a hacer? Claro. Como ustedes podrán apreciar en imágenes, la mesa está casi repleta de tablas de Ouija. Ahora estamos viendo precisamente, bueno, veíamos imágenes de algunas secuencias de películas donde han recurrido a la Ouija, pero estamos viendo tablas Ouija encima de la mesa. Son tablas que tú has diseñado, algunas de ellas son muy bonitas, como esta que tengo aquí. Esta es la que salió con el libro. Ese es un último diseño. Como podemos apreciar, he procurado huir del morbo. Todos sabemos que se han hecho muchísimos tableros de Ouija, con serpientes, con demonios, con entidades oscuras, por así decirlo, pero esa no es la mejor forma de investigar el tablero Ouija, el fenómeno Ouija. Hay que huir de toda esa parafernalia, de todo ese halo oscuro que siempre se intenta rodear este fenómeno. Este fenómeno es, ante todo y sobre todo, y lo digo con la voz muy alta y la cabeza también muy alta, es un fenómeno, yo diría que es una técnica. La Ouija es una técnica que nos permite, a nivel telepático, eso sí, nos permite una conexión telepática, que ya sabemos, supongo que todos sabemos lo que es una conexión telepática, con todo aquello que pueda ser inteligente. Por ejemplo, la técnica Ouija, el fenómeno Ouija nos permite conectar con nosotros mismos, con los terrestres. Luego, supuestamente, porque esto no se ha podido investigar, afloran en el tablero de Ouija, como digo, supuestos seres intraterrestres que viven en ciertas oquedades existentes dentro del interior de la Tierra. También todo esto que estás diciendo, Paco, es porque tú has tenido experiencias de contacto con este tipo de entes, ¿no? Efectivamente. Los intraterrestres se prodigan muy poco en las sesiones de Ouija, hay que decirlo todo. No obstante,
Eso, por lo visto, es debido, según dicen ellos, a que no desean el contacto con nosotros, con nuestros hermanos de la superficie. Nosotros seríamos nuestros hermanos de la superficie. ¿Por qué? Pues como siempre, dicen que ellos están mucho más evolucionados a nivel espiritual y también a nivel tecnológico. Entonces no desean el contacto con nosotros. Prefieren ignorarnos. Te decía antes de empezar el programa, Paco, como bien sabes, que este espacio, Mis Enigmas Favoritos, lo ve mucha gente joven. Y estamos hablando de un tema del que probablemente esta noche, por ser esta noche de Halloween, mucha gente joven se acerque al tablero Ouija y tenga su primera experiencia. ¿Podríamos decir que la Ouija es un juego o no es un juego? La Ouija es todo menos un juego. Es una técnica que hay que dominar. Es una cosa muy peligrosa. Lo mismo que si a un joven, que tú lo has dicho ahora mismo, le diéramos un coche sin tener su carnet de conducir. Realmente sabemos que el coche es un instrumento, es un objeto que a nosotros nos hace pues un papel estupendo, ¿no? Siempre que uno conduzca con tranquilidad, con serenidad y que tenga su carnet de conducir. Para un niño o para un chico que no tenga el carnet de conducir, pues sería una verdadera locura, ¿no es eso? Un peligro mortal. La Ouija igual. Hay que tener en cuenta que hay que dominar ciertos factores, hay que saber lo que se está haciendo, hay que saber con qué tipo de inteligencia se puede uno encontrar y, por supuesto, es un peligro para los niños, para la gente joven y el consejo que yo quiero lanzar desde aquí justamente es ese. Esto, por mucha noche que sea mágica, especial, hay que tener muchísimo cuidado y si no se está con un experto, si no se está con una persona muy vinculada con el fenómeno, lo mejor es que no practiquemos el fenómeno Ouija. Paco Azorín ha acuñado términos de los que hablaremos esta noche, novedosos, muy novedosos. De ellos nunca hemos hablado en este programa, como por ejemplo Ouijafonía o Masterfonía o Ouijaterapia. Todos ellos muy interesantes, pero Paco, ¿cuántas personas pueden hacer la Ouija? ¿Hay un mínimo, un máximo? Realmente una sesión de Ouija, para mí el mínimo serían 2 personas. Un máximo, pues lo que permita el máster. Tenemos en cuenta que el máster suele ser un pequeño vasito como este que yo tengo aquí. Entonces, ¿cuál sería el máximo? Pues algo así como 4, como mucho 5 dedos, 5 personas. Pero que no nos engañemos. Las personas que están mirando, si ahora por ejemplo aquí realizáramos una sesión de Ouija, tú y yo solamente, las personas que están aquí arropándonos esta noche también participarían, lo cual significaría que ellas también con su propia energía estarían envolviendo esa sesión de Ouija. O sea, los espectadores de una sesión Ouija también participan. También participan, pueden hacer preguntas, incluso preguntas mentales, porque que no nos olvidemos que es una técnica telepática, es un contacto telepático. Entonces la voz refuerza esa imagen telepática, pero no es imprescindible. Podemos hacer una sesión de Ouija todos a nivel telepático, pensando, claro, hay que estar entrenados, hay que ser personas que sepan utilizar su mente, por supuesto. ¿Quién mueve el vasito? Es una de las controversias del fenómeno, ¿no? Hay muchos que dicen... clave. Claro. Pues para mí, después de 30 años investigando este fenómeno, te digo lo siguiente. La Ouija funciona de la siguiente manera. Los participantes, no solamente los que ponen el dedito, sino los que están alrededor, son los que depositan su energía vital. Claro, si yo pongo aquí el dedito, pongo toda mi energía vital, pero que no nos olvidemos lo que se ha dicho antes, el resto de la gente también participa. ¿Quién mueve? Pues la inteligencia con la cual estamos conectados. Esa inteligencia con la cual estamos conectados es lo suficientemente inteligente y tiene la suficiente telepatía como para recoger nuestra energía, esa energía que está depositada, y de manera inteligente mover el máster hacia la letra que quiere. Esas letras, si la sesión de Ouija se está llevando a cabo, porque ojo, intentos de sesión de Ouija habrá incluso miles al cabo del día, pero buena sesión de Ouija quizá haya muy poquitas. Entonces, como digo, si la sesión de Ouija se está llevando a cabo, hay suficiente energía y hay canalización, tiene que haber un canal, pues el vasito empezará a desplazarse hacia las letras hilarán palabras, o sea, formarán palabras, y gracias a eso nos podemos comunicar con inteligencia. O sea que realmente, ¿quién mueve de forma inteligente el máster en la sesión de Ouija? La inteligencia con la cual estamos conectados. La energía es nuestra, ojo, la energía es nuestra. ¿Se debe utilizar la Ouija como un oráculo?
La Ouija se puede utilizar para muchas cosas siempre que haya buena intencionalidad. La Ouija funciona por afinidad, bien con alguno de los participantes o con el lugar. Si ahora hiciéramos una sesión de Ouija aquí, podría ser que entabláramos conversación telepática, que no se nos olvide, con alguien afín, si la hacemos tú y yo, o contigo o conmigo. Si hay alguien que nos está mirando, también es más difícil que pudiera salir algo relacionado con alguna de las personas que están mirando. Pero también, por supuesto, hay muchas personas que utilizan la sesión de Ouija para adivinar su futuro, para preguntar cosas sobre ella, cosas de su pasado. Y te diría una cosa, quizá las sesiones de Ouija más interesantes son aquellas donde se nos dice algo de nuestro futuro, algo que nosotros podemos comprobar. Es lo que yo siempre digo, ¿de qué me sirve a mí, por muy interesante que sea, entablar conversación telepática con un supuesto extraterrestre que me está diciendo que está en Saturno, por ejemplo, recogiendo rocas? Yo puedo comprobar eso, yo no tengo tecnología para comprobar que realmente hay un ser extraterrestre que está en Saturno y que está recogiendo muestras, etcétera, etcétera. Ahora sí que puedo comprobar si me dicen, pasado mañana te va a pasar esto o lo otro, o sucederá esto o lo otro. Eso sí que lo puedo comprobar yo. Esas son las mejores sesiones de Ouija, aquellas que nos dicen algo comprobable. ¿Y el éxito de esas sesiones viene con el tiempo? Sí, efectivamente. ¿Con la constancia? Es una buena pregunta, porque nosotros, fíjate, a veces hemos anotado cosas que nos han dicho en una sesión de Ouija y no la hemos contrastado, no hemos podido comprobar que era cierto hasta que no han pasado incluso años. O sea que a veces dudamos de cosas que nos dicen en una sesión de Ouija y luego comprobamos con el tiempo pueden ser semanas, meses, incluso años, que aquellos que nos dijeron sobre nosotros o sobre un familiar o sobre un amigo, resulta que se ha cumplido. Pero como digo, hasta ese año o hasta esos años no hemos podido comprobar que eso era cierto. Tienes ahí, justo delante de ti, Paco, una Ouija y tiene la representación de una persona, un ser humano. El cuerpo humano. El cuerpo humano. ¿Qué es la Ouija terapia? La Ouija terapia, por así decirlo, es una derivación de la sesión de Ouija. Hay que tener en cuenta que una sesión de Ouija realmente, ¿qué es lo que pretendemos? Con nuestra energía, cada miembro deposita su propia energía, lo que intentamos es ponernos en conexión y en comunicación telepática con algo que sea inteligente, ¿no? Algo inteligente que puede proceder incluso de nosotros mismos, ojo. Bien, entonces nos dimos cuenta y un día nos preguntamos nosotros mismos, ¿y si esa energía que estamos entre todos acumulando, y si esa energía se la dedicáramos a una persona, a un familiar, a un amigo, a una persona conocida, que estuviera pasando un bache, que lo estuviera pasando mal, de forma que si ahora este cuerpo humano, por ejemplo, si esta sesión de Ouija terapia yo te la dedicara a ti, el cuerpo este que está aquí representado, naturalmente serías tú. Entonces el vasito lo que haría sería lo siguiente, fíjate, iría mirando miembro a miembro, y en caso de que tú tuvieras un órgano más débil, un órgano incluso enfermo, se pararía e intentaría masajearlo, de forma que las energías de los participantes están penetrando positivamente y te están ayudando a regenerar o por lo menos a paliar. Llegado a este punto, quiero dejar muy claro una cosa, y es que las únicas personas capacitadas para curar, para decir realmente si una persona se está curando, son los médicos. Lógicamente. Por supuesto. Entonces yo aquí no entro en el capítulo de si con esta técnica se puede curar o no se puede curar. Simplemente nuestro estudio ha sido a nivel esotérico. ¿Pero que se han dado casos? ¿Casos de qué? ¿De que personas se hayan sentido aliviadas al menos? Por supuesto, por supuesto. Claro, mucha gente dice, puede ser por sugestión, ¿de acuerdo? Puede ser por sugestión. Yo, como digo, como no soy médico, no me quiero meter en el terreno que no domino, y lo único que te puedo decir que muchas personas, sí, después de dedicarles una sesión de Ouija terapia, por ejemplo, personas que son propensas a las jaquecas, a los dolores de cabeza, a las hemicranias, etcétera, después de una sesión o de varias, han dicho sentirse aliviadas, encontrarse mejor, etcétera, etcétera. Pero claro, yo de esto no puedo dar fe, porque eso serían opiniones muy subjetivas de las personas. ¿Sabes, Paco, que a mí que me fascina la Ouija y que llevo años también, como sabes, investigando el tema? Yo nunca había oído hablar de la Ouija terapia y esta aplicación de la Ouija. Claro, es que, vamos a ver,
Si se reúne un grupo de 4 o 5 amigos y depositan su energía en un máster, ¿por qué únicamente va a poder servir para conectar con algo, para conectar telepáticamente con quien sea? Esas energías que son muy importantes, las energías que salen del cuerpo humano, hay que tener en cuenta que son importantísimas. Son energías que realmente no sabemos qué naturaleza tienen. Y ahí te contesto a que por qué yo como científico investigo esto. Estamos hablando de energías que no sabemos su naturaleza. Claro, entonces es una técnica muy novedosa, no me extraña que tú no conocieras esto. Y entonces yo te digo, ¿por qué esas energías no se pueden dedicar a otros menesteres, a otros propósitos? ¿Y qué mejor propósito que destinársela pues a un amigo, a un familiar que lo esté pasando mal? Y aunque sea por sugestión, si yo dedico una sesión a un familiar mío y por sugestión veo que lo elevo, que está más, que se siente mejor a última hora, pues bendita sea esta técnica y cualquier otra. Paco, todo aquel que usa la Ouija por primera vez o por segundas veces, lo hace con la intención de comunicarse con el mundo de los muertos. ¿Es la Ouija un telégrafo de los muertos? Yo diría que no. La Ouija realmente hemos dicho que es una técnica que nos permite conectar telepáticamente con todo aquello que sea inteligente. Claro, si nosotros creemos en un más allá, si creemos que cuando el ser humano fallece pasa a planos espirituales, a esas dimensiones espirituales de las cuales se pueden conectar con nosotros o comunicar con nosotros, pues esas personas sí que utilizan la sesión de Ouija para eso. Ahora, ¿eso está contrastado científicamente? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que pasa? La Ouija no demuestra la inmortalidad del alma. No demuestra, por supuesto. Ahora sí, lo que estábamos hablando antes. Supuestamente aquí se manifiestan inteligencias, unas dicen ser... ¿Desencarnadas? Sí, exactamente. Unas dicen que han pasado por este mundo como nosotros hace ya X años y que al morir pasaron a otros planos dimensionales, desde los cuales se están comunicando con nosotros a través de esto. ¿Eso se puede comprobar? Por lo menos a nivel científico de momento no se ha podido contrastar, no se ha podido comprobar. Si te parece, Paco, vamos a escuchar ahora la opinión del que fue un maestro de misterios. Ahora está en ese otro lado. Quién sabe si algún día ojalá se comunicara con nosotros. Sí, sí. En alguna ocasión hemos puesto la opinión de Enrique de Vicente, periodista, director de la revista Año Cero. Él se mostraba muy prudente, incluso no voy a decir que hablaba en contra de la Ouija, pero sí no aconsejaba la práctica de la Ouija. Hoy hemos querido recuperar la opinión de Fernando Jiménez del Oso en una de las algunas entrevistas que pude realizarle en esta misma mesa, y en esto que van a escuchar ustedes nos opina sobre la Ouija. No lo sé. Yo he estado muchos años y luego después otros muchos y ya desconectado, y ahora empiezo tímidamente, bueno, pues otra vez. Pero estuve como 12 o 13 años, no investigando solo el tema, siguiendo de cerca la Ouija, sino todas las formas de espiritismo. Estoy hablando de unos años en los que tenía por lo menos 3 sesiones semanales. Yo quería ir bajo mi control. Al principio tienes hipótesis y parece que se confirman, luego se produce algo que te la tira por tierra, formulas otra hipótesis y al cabo de un tiempo también, pues lo que parecía que encajaba luego ya no encaja, y al final te quedas sin nada. Al final asumes el fenómeno como es y bueno, pues es lo que es. ¿Qué hay detrás? Yo no lo sé, porque en ocasiones parece claro. El fenómeno, hablábamos antes del fenómeno OVNI, se han producido muchos avistamientos. Yo he participado en uno de ellos en León. No era algo multitudinario, íbamos Pilar y yo, y el contactado, y fui yo el que le dije, oye, diles a tu primo que el viernes me viene bien, sí. Porque él tenía mucho interés. ¿Y aparecieron? Pues vimos el 27 en 1 hora y media por la noche en un lugar, y él establecía el contacto a través de la Ouija, luego después a través de la escritura automática también. Pero la Ouija sirve para eso. Sirve teóricamente para hablar con las personas desaparecidas, con las personas muertas, y eso es lo habitual. Te diría que eso es la expresión en la mayoría de los casos, ¿no? Pero yo no sé si son muertos, no sé si son marcianos, no sé lo que es, pero sí sé algo que para mí es importante al cabo de los años, y es el convencimiento pleno de que en la mayoría de los casos, no puedo decir en el 100%, estableces comunicación con alguien que es ajeno a los que están allí.
Independiente. Independiente, real, con su propia personalidad, con su propio sentido del humor, con su propia gracia, con su propia mala uva y bueno, pues eso ya es mucho. Pero cabe todo. Hablábamos durante la comida también pues de que a través de la Ouija podías tal vez conectar con personas que estaban durmiendo. A lo mejor estás ahí hablando con alguien que dice que es un muerto del siglo pasado y resulta que es el vecino del quinto que está soñando en ese momento. Roca Montañola, que era desaparecido hace ya bastantes años, otro maestro, sí. Aparte de muy buena persona, era un magnífico investigador y él estaba en esa línea y él me lo decía. No quiso publicar nada hasta no tener más trabajo hecho, pero en un porcentaje muy alto tenía confirmación. Él hacía Ouija y lo que intentaba era comunicarse con el inconsciente de las personas vivas y familiares o amigos, porque luego les hacía como la sugestión poshipnótica en esa conversación a través del vaso, pues mañana a las 12 de la mañana vas a tener, me vas a llamar por teléfono, vas a tener muchas ganas. Y en efecto, en un 30 y tantos % de los casos le llamaban a esa hora, sin saber bien por qué. Pues sentían el impulso, funcionaba como la sugestión poshipnótica. ¿Quiere decir que cuando haces Ouija es el inconsciente de alguien dormido? Pues también. Es como una radio que no tiene dial, entonces no seleccionas la frecuencia. Pero es un medio de experimentación fascinante. Fascinante, te engancha no porque seas idiota, no porque seas un fabulador, no, te engancha porque es tremendamente ¿Por qué la gente interesante. Le tiene pánico, le tiene miedo? Quizá por esa mala prensa, por esa información que se da, porque chicos jóvenes lo han hecho inconscientemente. Se viene haciendo desde el siglo XIX, vamos. Y mucho antes. Pero bueno, de forma con ouijas ya impresas. Sí. Pues porque, bueno, lo que destaca o lo que sale en los medios de comunicación o lo que se comenta en los corrillos siempre es lo morboso, siempre es lo trágico. Si normalmente en las sesiones de Ouija no pasa absolutamente nada, pues eso no es noticia. Lo que te comentan o lo que comentas es pues a fulanito haciendo una Ouija pues se volvió loco o empezaron a caerse los muebles o dijo que es el diablo y hubo que llevarla a un sanatorio, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas pasan. Yo no recomiendo la Ouija pues a nadie que no sea suficientemente maduro, claro, como para asumir que bueno, que te pueden gastar bromas feroces. Yo he asistido a algunas tremendas en las que aquello te está respondiendo a todo, te está diciendo que es tu padre que está no sé dónde en otro país y que se ha muerto y es un interrogatorio que asiste a uno. Yo no quiero decir con quién porque es un personaje público. Todas las preguntas y por supuesto en cuanto empezó aquello él se levantó y estaba a 1 metro de distancia, no volvió a colocar los dedos en el vaso. Y muchas veces preguntaba mentalmente, los que estábamos ahí, que éramos amigos y familia, no sabíamos de qué hablaban. Y eso duró 5 o 6 horas. Todas las preguntas en las que tú tienes la respuesta implícita porque la sabes, no fallaba una. Y el padre estaba, pues afortunadamente, vivo y coleando, y sigue vivo, y te estoy hablando de hace 20 y tantos años, ¿no? Estamos hablando de la Ouija, una forma. Yo suscribo las palabras de Fernando Ginedoso. Es un método de investigación o de contacto fascinante. Además tuve la suerte de hablar muchísimo con él sobre este asunto. Él me contaba sus experiencias y yo las mías. ¿Tú también suscribes las palabras de Fernando? Por supuesto, Fernando fue el maestro y yo creo que sigue siéndolo, porque está vivo entre nosotros. Yo suscribo todo lo que ha dicho porque es un hombre que prácticamente sabía de todo, era un gran divulgador, un gran investigador, y él según me comentó a mí, por lo menos durante 4 años o más practicó el fenómeno Ouija. Y es una cosa importantísima. Si una persona quiere hablar o quiere enjuiciar
quiere dar una opinión, por lo menos válida, sobre un fenómeno, que menos que la haya practicado. Por supuesto. Porque sabes que muchísima gente, sin haber hecho ni una sola sesión de Ouija, ya se permite decir que esto es una tontería y que los que nos dedicamos a ellos igual, somos tontos. Vamos a hacer un pequeño descanso, Paco. Nosotros vamos a regresar después de la información comercial anoche. Continuamos en directo en Radio Televisión Benalmádena, en diferido en su televisión local. Por si usted se acaba de incorporar en esta noche especial de Halloween, 31 de octubre, especial por el tema que estamos también abordando, el tema de la Ouija, esa puerta al más allá para muchos. Estamos conversando de este fascinante asunto con Francisco Azorín. Para los amigos, Paco es investigador, escritor, licenciado en ciencias químicas y está con nosotros para abordar este asunto. Nos presenta también su libro. Fíjense, en España hay publicados 3 libros sobre Ouija, 2 de ellos muy antiguos y este tercero, que si usted tiene interés en adquirirlo, puede en el Corte Inglés perfectamente, ahí lo puede conseguir. La Ouija, técnicas e investigación. Francisco Azorín es su autor, de la editorial Ecos. Es una colección dirigida por nuestro buen amigo Pedro Amorós. Bien, llegados a este punto del programa, vamos a hablarles de ouijafonías. Es un término que ha acuñado Paco Azorín. ¿Qué es una ouijafonía, Paco? Pues mira, antes estamos comentando que las energías que se ponen de manifiesto en una sesión de Ouija se pueden utilizar para varias cosas, ¿no? No solamente para intentar ese contacto telepático. Uno de los objetivos que nosotros tenemos también es, mientras que hacemos una sesión de Ouija, grabarla íntegramente. ¿Para qué? Pues para ver si recogemos voces psicofónicas. Entonces, una ouijafonía sería algo así como una psicofonía, como todas, pero obtenida en el transcurso de una sesión de Ouija. ¿Qué característica tienen estas psicofonías especiales llamadas ouijafonías? Pues muy sencillo, son psicofonías muy específicas, muy especiales, que como hay tanta energía en una sesión de Ouija, hay tanta canalización, yo creo que tienen un sello especial. El sello especial es que suelen ser bastante potentes y bastante claras, como vamos a comprobar ahora. O sea que simplemente una ouijafonía sería una psicofonía como todas, lo que pasa que obtenida en el transcurso de una sesión de Ouija. De forma que muchas de las preguntas que nosotros hacemos en la propia sesión de Ouija, independientemente de que se nos conteste en la sesión de Ouija, también son contestadas en esa cinta virgen que estamos grabando. O sea, son contestadas por el máster de la Ouija en el tablero, a la vez que se graba la voz del presunto ente en la grabadora. Por supuesto, muchas veces no tiene nada que ver la contestación Ouija con la contestación psicofónica, lo cual significa que son entidades distintas. Lo lógico, que esto quizá la gente no lo sabe, hay que aclararlo, lo lógico es que la entidad que está en contacto en la sesión de Ouija es la que menos ouijafonías deja. Es como si hubieran pululando, por así decirlo, alrededor de la sesión de Ouija otras entidades interesadas en lo que está sucediendo en la propia sesión de Ouija con la suficiente energía, porque si es una inteligencia que tiene poca energía no se puede manifestar a nivel psicofónico. Entonces, como digo, las ouijafonías son sobre todo dejadas, por así decirlo, por entidades que están participando de la sesión de Ouija, no por la propia inteligencia con la que nos estamos comunicando en la sesión de Ouija. Vamos a escuchar esta noche varias ouijafonías muy claras, entendiendo que muchas de ellas son inéditas, las vamos a emitir esta noche en exclusiva y por supuesto claramente, Paco, se descarta la intervención de una voz humana. Por supuesto, eso ya lo tenemos, todos sabemos que las psicofonías tienen unos parámetros de que son muy débiles, hay que ampliarlas, se suelen grabar con una velocidad distinta a la de la voz humana. Entonces todo eso nosotros hacemos un análisis de las voces nuestras y descartamos que hayamos podido ser alguno de nosotros. Pues vamos a empezar, Paco. Sí, la primera es una ouijafonía que yo le tengo mucho cariño porque la grabamos unos días antes de que falleciera Fernando Jiménez del Oso. Entonces yo se la dedico a él y el contenido exactamente dice: existimos y no morimos. Pero esa ouijafonía viene precedida por alguna pregunta o por... Viene precedida de un comentario. A veces nosotros hacemos preguntas, pero a veces no son preguntas, son simplemente comentarios. Uno de los miembros participantes dice: porque a veces me hace caso, en este caso, y otras no. ¿Es así? Justamente después de que ese miembro dice porque a veces me hace y otras no, es así, aparece esa ouijafonía bastante clara que dice: existimos y no morimos. La escuchamos. Porque a veces se me hace y otras no. ¿Es así? Existimos
Esto no. Bien, está repetida, por supuesto, 3 veces y clarísimo que es una voz psicofónica, en este caso es una ouijafonía, que dice claramente, aunque claro, nosotros tenemos nuestro oído acostumbrado y creemos que todo el mundo va a entenderla. Es posible que alguna persona se haya quedado un poco dudando, pero si se profundiza un poquito, si la escuchamos bastantes veces, dice perfectamente existimos y no morimos. Vamos con la siguiente. Con la siguiente. La siguiente es una cosa muy interesante porque lo que es la ouijafonía en sí es muy corta, dice simplemente guías. Pero pensemos en una cosa. Las psicofonías en general, o en este caso ouijafonías más importantes, son aquellas donde nosotros hacemos una pregunta y se nos contesta. Claro, hay una inteligencia. Claro, porque eso descarta que sea pues ninguna onda herciana de alguna emisora de radio, ningún vecino, ningún chiquillo que esté en la calle. Ninguna impregnación ambiental. Exactamente, simplemente es una contestación. En este caso nosotros preguntamos, inmediatamente que trascendemos a la otra dimensión, ¿hay algún guía que viene a recibirnos? Y la ouijafonía dice claramente guías, en plural, guías. Es una voz de un niño. Vamos a oírla. Inmediatamente que trascendemos a la otra dimensión, ¿hay algún guía que viene a recibirnos? O sea, como queriendo decir que no solamente es un guía, sino que son guías los que vienen a recibirnos. Bueno, claro, si hacemos caso de estas ouijafonías, pues parece ser que cuando el ser humano fallece sí que salen a recibirnos guías espirituales. Pero como digo, hay que tener cuidado porque eso científicamente no se ha comprobado ni se ha demostrado. Paco, ¿y la ouijafonía tiene el mismo comportamiento de la psicofonía? Es decir, eso que hemos escuchado, guías, ¿eso no lo escuchabais vosotros cuando se grabó? No, por supuesto. Como hemos comentado antes, son psicofonías como todas. Son psicofonías, lo que pasa que están grabadas en el momento que está en marcha una sesión de ouija con todas las energías que hay en juego y con toda la canalización que hay en juego. En esta tercera ouijafonía que vamos a escuchar no hay intervención ni pregunta del experimentador. Nada, hay que tener en cuenta que a veces en las sesiones de ouija estamos nosotros en silencio, mientras que esa inteligencia intenta manifestarse, intenta ir a las letras para formar palabras. ¿No es eso? Hay muchos momentos de silencio en una sesión de ouija. Pues bien, parece ser que estas inteligencias aprovechan estos momentos de silencio para colarse y dejar ouijafonías. La que vamos a ver ahora dice simplemente: me puede mirar presente mi arte. Según dicen, y esto es un comentario, en ese otro plano, claro, todo esto supuestamente, hay representaciones teatrales. Se dedican mucho pues a hacer... Entonces esta dice: me puede mirar presente mi arte. Se ve que es alguien que tiene mucho arte. Vamos a verla. Me da la sensación, Paco, que son como dos voces diferentes. Me parece, ¿eh? Sí, es posible que quien diga mi arte o que está un poco distorsionada en el momento que se ha grabado. Lo que sí que está claro que esta psicofonía deja así como si se hubiera grabado o como si viniera de otro plano diferente al nuestro. Tiene así algo. Vamos a hacer una cosa, Paco. Si usted que está ahí en casa quiere hacernos alguna pregunta o hacernos alguna sugerencia sobre este particular, sobre la ouija, y quiere hacerlo a través del email, las vías ya están abiertas para hacerlo. misenigmasfavoritos@arrakis.es. Si usted desea enviarnos un email en este momento, puede hacerlo a esta dirección, que nosotros después en la siguiente parte daremos lectura. La cuarta ouijafonía, sí hay una intervención, una pregunta, ¿no, Paco? Sí, exactamente. La realiza un amigo nuestro, que en este caso se ha llamado José, que participaba en esa sesión de ouija y se le había perdido algo, exactamente una llave de un pequeño joyero, y quería encontrarla. Entonces estaba preguntando a la inteligencia, que en ese momento se estaba aflorando en el tablero de ouija. Le dice: junto con las monedas que tienen, junto con las monedas, y después de esta pregunta la ouijafonía dice claramente: mueble que tiene detrás de la puerta. Vamos a escucharla. Junto con las monedas
Son voces muy... Es clara, Sí, mueble que tiene detrás de la puerta. Hay que tener en cuenta que, claro, que es como si fuese una persona que está allí, caray. Claro, a nosotros nos choca mucho este tipo de voces porque hay que tener en cuenta que no son voces como las nuestras. No son voces provocadas por cuerdas vocales, por ninguna glotis. Es un tipo de energía, de naturaleza desconocida que no sabemos a través de qué mecanismo termina registrándose en nuestra cinta virgen. No sabemos de qué forma. Y además, escuchando la ouijafonía, se escucha de fondo precisamente el... Exactamente, eso es lo que yo quería transmitir aquí, de que entre la pregunta y la ouijafonía a veces hay unos segundos de diferencia. La fricción del vaso. Y se nota perfectamente cómo el vaso va, este sonido se graba perfectamente. Que este sonido a veces es muy interesante porque puede servir de portadora, ya que sabemos, gracias a Pedro Amorós, que aquí ha participado muchas veces, lo que es una portadora, y gracias a esa portadora es posible que estas psicofonías puedan entrar. La siguiente ouijafonía, el experimentador pregunta: ¿tenéis noticias de que puedan existir otros planos dimensionales? Por cierto, ¿estas ouijafonías se graban en tu casa, en algún lugar concreto? Mira, como tenemos que hacer una sesión de Ouija, salvo raras excepciones, que también hacemos nosotros algunos experimentos de campo, pero la inmensa mayoría están registradas en un pequeño local que tenemos como centro que somos, y que esto lo que demuestra es una cosa, que para obtener buenas ouijafonías, psicofonías o como se le quieran llamar, no hace falta ir a ningún sitio tétrico ni tal, ni un cementerio, ninguna casa de esa súper encantada que haya sucedido cosas. Simplemente en cualquier sitio podemos obtener muy buenas psicofonías, muy buenas ouijafonías. Y nosotros preferimos hacerlo en un local, con toda la tranquilidad del mundo, con toda la seguridad del mundo, con todo el silencio del mundo, teniendo la completa seguridad de que vamos a obtener buenos resultados. Yo siempre aconsejo, sobre todo a los jóvenes que son muy propicios a ir a cementerios o piensan que en esos lugares van a tener más éxito, esto es un engaño, es una equivocación total. En este mundillo realmente no sabemos qué es lo que ha sido de este lugar. Antes de que estuviera esta nave, este plató de televisión, ¿qué es lo que había aquí? Claro. A lo mejor este es un lugar mucho más propicio que cualquier lugar de esos lúgubre o tétrico o morboso al cual se suelen dirigir los jóvenes. Así que mi consejo es que quizá la casa de uno, cuanto más afinidad tenga, es el sitio propicio para hacer cualquier investigación de este tipo. El experimentador pregunta si tiene noticia de planos dimensionales. Y contestan algo que tiene relación, porque esta ouijafonía dice: ni una luz para este plano. Es como si alguna inteligencia dijera: pues yo estoy en un lugar que no hay ninguna luz, ni una sola luz para el plano donde yo me encuentro. Vamos a escuchar: ni una luz para este plano. ¿Tenéis noticia de que puedan existir otros planos dimensionales? Ni una luz para este plano. 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 Además, Paco, al final de la ouijafonía da la sensación que es como robotizada, ¿no? Metálica la voz. Sí, exactamente. También hay que tener en cuenta de que a veces se oye mucho el ruido de fondo porque tenemos que amplificar. Hemos dicho que una característica fundamental de las ouijafonías, de las psicofonías en general, que son muy débiles y las tenemos que intensificar, incrementar, aumentar muchísimo el volumen. Claro, si aumentamos el volumen de la ouijafonía, aumentamos el ruido de fondo, y ese ruido de fondo la verdad es que a veces molesta mucho. La siguiente ouijafonía se dirigen a ti por tu nombre. También es curiosa, sí, porque justamente esa noche estamos debatiendo el tema de las psicofonías, de la ouijafonía, y estamos mirando o estábamos preguntando nosotros mismos cómo se pueden obtener, de dónde pueden venir. ¿Son ondas de radio? ¿Qué es lo que ocurre? Y aparece una voz muy clara también que dice: Paco, son los ecos. Vamos a escucharla. Fijémonos en una cosa, una conversación que hemos tenido muchas veces con Pedro Amorós y otros grandes investigadores sobre el tema de las psicofonías es cómo se pueden producir, o sea, qué mecanismo es el que transcurre hasta que se graban. Según esta inteligencia que me dice: Paco, son los ecos, ¿sería posible que nosotros al hablar generáramos un tipo de ondas, que eso sí que se sabe, a tropezar con la pared regresan, que es el eco? Todos sabemos lo que es el eco.
o también la reverberación si no hay una distancia suficiente. ¿Sería posible que estas inteligencias tuvieran la suficiente tecnología, por así decirlo, para modularlas? Como para modular esas ondas nuestras, modularlas y de nuevo meterlas dentro de la cinta virgen? Pues es lo que se refiere a esta inteligencia. Cuando me dice, Paco, son los ecos, como diciendo, las ondas que regresan a ti nosotros las modulamos y las metemos ahí dentro. Además son ouijafonías largas, como la siguiente, ¿no? Sí, algunas son larguísimas, sí, son larguísimas. ¿La siguiente? La siguiente, nosotros hacemos una pregunta. ¿Puedes dejarnos alguna psicofonía de tu presencia? Inmediatamente hay una voz que contesta, pasa aquí que te tomen los controles. Bueno, ¿a qué controles se refiere? Esta es una ouijafonía técnica que le llamo yo, porque dice, pasa aquí que te tomen los controles. ¿Qué ocurre? ¿Que en otras dimensiones, en otros lugares también hay controles? Supongo yo que serán controles técnicos a los que se refiere. Curioso, vamos a oír esto de pasa aquí que te tomen los controles. ¿Dejarnos alguna psicofonía de tu presencia? Fíjate que son voces como si vinieran de muy lejos, de muy lejos. Están muy aumentadas. Yo no me canso de decir siempre que las psicofonías, o en este caso las ouijafonías, hay que escucharlas con auriculares para su perfecta audición. Exactamente. Aquí en plató es difícil, pero la hemos percibido claramente. Sí, exactamente. La siguiente a mí me emocionó cuando la escuché, Paco. Sí, porque era el chico José, que antes hemos comentado, que estaba intentando sonsacar una serie de cosas y estaba preguntando por sus difuntos, por así decirlo, y a la inteligencia que se ponía de manifiesto, que se estaba poniendo de manifiesto, te dice, y la otra abuela le estaba preguntando por sus antepasados. Y entonces esta ouijafonía dice, perdido en el cielo, como diciendo, se ha perdido en el cielo. No consigo encontrarla. Perdido en el cielo. Vamos a ver esta ouijafonía. ¿Y la otra? ¿La otra abuela? Has perdido energía. Has perdido energía. Has perdido energía. O sea que son... Esta es clarísima como el agua. Sí. Yo te digo el secreto, que quizá el único secreto es energía y canalización. Eso se lo digo. Cuando dices canalización es porque tiene que haber un medium ahí. Exactamente. Los dos grandes pilares para que se pueda recoger, para que pueda tener lugar un fenómeno paranormal, en este caso estamos hablando de las psicofonías o de las ouijafonías, los dos grandes pilares son que haya energía. Si no hay suficiente energía no se puede manifestar porque quizá tiene que venir de un lugar diferente, de otro plano dimensional distinto. ¿Quién es el medium, Paco, tú o tu mujer, Elvira? Eso no te lo puedo contestar. Eso sería descubrir un secreto, quizá digamos a voces, porque todo el mundo lo sabe, pero no te puedo contestar. El caso que, como tú bien has dicho, tiene que haber un medium. Si no hay como mínimo en una sesión de Ouija de estas una persona que canalice, ni hay sesión de Ouija, ni hay psicofonía, ni nada. Por eso yo siempre digo que cuando un investigador está él solo intentando grabar psicofonías, realmente está en desventaja, porque participa solamente con su propia energía y con su única canalización, con la mucha o con la poca canalización. ¿Quién no ha preguntado alguna vez en una sesión Ouija, y yo me incluyo, cuando preguntamos, ¿puedes hacer girar esta mesa? En este caso hay una ouijafonía que responde. Efectivamente. Puedes hacer girar la mesa y contestan, lo haré esta tarde. Lo haré esta tarde. Como diciendo, tío, lo haré esta tarde. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar eso. ¿Puedes hacer girar la mesa? Es un tipo de voz diferente, como aspirada, como... Pero Paco, es que son más claras que las psicofonías. Sí, pero quizá el éxito está ahí. Quizá el éxito está en que aquí pues hay mucha cantidad de energía, como estamos comentando antes. Si hiciéramos tú y yo una sesión de Ouija, contaríamos con nuestra energía, la del público, de las personas que tenemos aquí, y la energía de la propia inteligencia que se manifiesta. Más la canalización, no solamente de la tuya o de la mía, sino de las personas que están aquí. Ese es el éxito, energía y canalización. Muchas veces acabamos las sesiones de Ouija diciendo eso, el que dirige la sesión,
paz y amor, ¿no? Se despide uno a la entidad. En este caso, alguien dice un saludo y armonía. Y armonía. Porque nosotros siempre despedimos las sesiones de Ouija con un saludo, un tipo de saludo. Y tengo que decir que al final de una sesión de Ouija, cuando uno siempre se está despidiendo, es un momento muy importante para obtener buenas psicofonías, buenas ouijafonías. En este caso, pues hay una psicofonía que dice, hay una ouijafonía que dice, que no pierda el tiempo. Vamos a escuchar que no pierda el tiempo. Mucho amor para ti, un saludo y armonía. Armonía. Bueno, es una voz como mecánica, ¿no? Claro. Claro, pero cumple con los requisitos que es, fíjate que es una voz un poco cantarina. Todos sabemos que las buenas psicofonías son un poquito cantarinas. Tienen una musicalidad. Una musicalidad, y esa lo tiene. Que no pierda el tiempo, que no pierda el tiempo. En la siguiente, el investigador pregunta, ¿viste a tu abuela y a mis abuelos? Esto es muy interesante porque el chico este que estamos hablando antes, José, un chico muy joven, tuvo la desgracia de que en un accidente de moto perdió a su mujer. Hacían solamente meses que se habían casado. Entonces conectó conmigo en ese primer congreso de Yin, me dijo si por favor yo podía ayudarle. Él intentaba conectar con su difunta mujer. Hicimos una sesión de Ouija y entonces aparece aquí una voz femenina, pero tengo que decir que él no la reconoció como su mujer. Aparece una voz femenina porque él está preguntando, ¿viste a tu abuela y a mis abuelos? Y hay una voz femenina que le dice, revisé mi vida. Vamos a escucharla. Revisé mi vida. ¿Viste a tu abuela y a mis abuelos? Paco, sí, de una persona mayor. Sí, pero es una voz femenina. Sí, es una voz de una mujer anciana o mayor, ¿no? Sí, bueno, yo cuando la oí, esta voz femenina, por supuesto, antes que el chico este, pensé que podía ser su mujer, porque a última hora es una voz femenina. Pero él nada, él cuando ya le pasé toda la lista de ouijafonías que habíamos obtenido, me dijo que no reconocía en ninguna de estas voces a su mujer. Claro, lo que no sabemos es una cosa, cuando uno fallece y pasa a otro plano dimensional, si es que esto es así, pues no tiene por qué tener, de esos planos dimensionales, no tiene por qué tener la misma voz que tenía en vida. O sea que quizá sí que fuera su mujer, quizá. Dice, revisé mi vida. Hay una cosa interesante y es que, según dicen algunos investigadores, cuando un ser humano fallece, lo primero que hacen en otro plano es hacer una revisión de toda su vida. La revisión de la vida, está claro. Y la siguiente es curiosísima. Sí. En esta ouijafonía, el experimentador comenta, entonces has dicho que está en la jarra donde yo tengo... Ahí dice algo que no se entiende. Porque con los muebles del salón, no había buscado allí. ¿Y la ouijafonía que responde, Paco? Si cierra módem, necesita módem. Todos sabemos lo que es un módem. Es una cosa nuestra, de nuestra... Para conectarse a internet. Claro. Entonces, a veces idealizamos, pensamos que estas psicofonías o estas ouijafonías tienen que hablarnos siempre de la vida del espíritu, de esos planos dimensionales. Y aquí dice una cosa muy mundana. Dicen, si cierra módem, necesita módem. Bueno, pues ahí está. Vamos a escucharla. Se ha dicho que está en la jarra, donde yo tengo en el mueble del salón. ¿Había buscado allí? Silvia Ramos de 300 móviles. Silvia Ramos de 300 móviles. Silvia Ramos de 300 móviles. Esto es técnica pura. Además, vaya voz. Si cierra módem, necesita módem, ¿no? Claro, a veces son tan claras que yo digo... ¿Cómo son las primeras veces que tras escuchar una sesión de Ouija, ¿cómo se queda uno, Paco, al escuchar esto? Pues yo te puedo decir que las primeras veces yo me pasaba noches enteras, naturalmente mi mujer protestando porque sacando psicofonías de la emoción que yo tenía, porque claro,
lo primero que piensas es que es una conexión con otros planos de existencia, que has descubierto ese famoso secreto que todos queremos descubrir, de que qué hay detrás de la muerte. La trascendencia. La trascendencia, y es una cosa que yo me paso. Hay una cosa importante, y es que, claro, cuesta mucho analizar una sesión de Ouija que a lo mejor te dura 3/4 de hora. Nosotros tenemos sesiones de Ouija que nos pueden durar 1 hora y cuarto o 1 hora y media. Entonces, claro, si la tenemos toda grabada, imagínate lo difícil que es luego escudriñar y entresacar, extraer todas las psicofonías de chinos. Es una labor de chinos, como se suele decir, con permiso de los chinos. Entonces yo me he pasado noches enteras extrayendo ouijafonías. Vamos a concluir esta parte del programa con otro término que tú has acuñado, masterfonías. ¿Qué son las masterfonías? La masterfonía es otra forma de obtener psicofonías. Simplemente se hace con una pequeña grabadora, también puede ser grande, pero claro, cuanto más grande, más energía nos hará falta. Una pequeña grabadora, ponemos la cinta virgen, que eso todo el mundo lo sabe, una cinta virgen, y entonces utilizamos... ¿Vale también con grabadoras digitales? Sí, de última generación. Con todo, sí. Entonces lo que hacemos es utilizarla como máster. Cuanto más pequeñita, más se puede parecer a un máster de esto, ¿no? Cuando más pequeñita sea. Pero la gran diferencia es que en el vasito este solamente pueden participar 4 o 5 dedos, ¿no? 4 o 5 personas. Y en una grabadora como esta, pues yo puedo poner 10 o 12 dedos. Pueden participar 10 o 12 personas. Entonces, cuando se establece una conexión que da impresión, es una cosa, como digo, impresionante, al principio esas 5, 6 o 10 personas depositan su energía. Y llega un cierto momento que empieza a girar y a moverse. Ese momento que hemos establecido una conexión, igual que cuando el vaso empieza a moverse por el tablero. Pero claro, lo más importante es que cuando ya tenemos una conexión se establece un código con la inteligencia que se está manifestando aquí. Y se le puede decir, por ejemplo, cuando quieras contestarnos a una pregunta nuestra que sí, gira a favor. Cuando quieras contestar que no, gira en contra. Pero es que lo más interesante no es eso. Lo más interesante es que la inmensa mayoría de las preguntas que nosotros hacemos, en la cinta virgen aparece una ouijafonía. Claro, es que aquí nos encontramos, Paco, y nos enfrentamos nuevamente a esa dicotomía entre ¿es la mente inconsciente del experimentador que produce las respuestas en la Ouija, o en este caso, como hay contacto físico con la grabadora, es una respuesta que se graba inconsciente de alguien que la está... La mente humana, nosotros hemos comprobado muchas veces que es incapaz de grabar psicofonías. Nosotros hemos estado días enteros, en muchas sesiones que hemos dedicado, concentrándonos, por ejemplo, todos en la palabra amor, a ver si esa palabra inconscientemente conseguimos grabar a nivel psicofónico. No. Pero la mente humana es imposible que pueda influir en esto. Son inteligencias diferentes. Por lo menos nuestro consciente no participa en eso. Ahora bien, hay una teoría, que yo la tengo, y es que el ser humano no solamente está formado por un consciente, sino hay otras partes inteligentes de nosotros mismos que sí que podían participar. A nivel consciente no. Vamos a escuchar una primera masterfonía. Claro, el experimentador pregunta, ¿fuiste amigo de la familia? Y es que la respuesta tiene que ver tanto con la pregunta que la masterfonía dice... De la familia que ya está muerta. Es una contestación... Totalmente coherente a la pregunta. Totalmente coherente. Vamos a escucharla, Paco. De la familia que está muerta. Fuiste amigo de la familia. 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 Claro, es que no hay duda. Aquí también jugamos con lo que hemos dicho antes, mucha energía, porque aquí pueden participar 10 personas con su dedito, y mucha canalización, porque de entre 10 personas siempre 2, 3 o 4 pueden canalizar. Siempre jugamos con lo mismo. O sea que la masterfonía también es otra forma muy parecida a la de la sesión de Ouija, donde jugamos con esos dos parámetros, mucha energía y mucha canalización. Vamos con la segunda masterfonía, Paco. El experimentador pregunta, ¿es totalmente acuático o hay tierra? Y obtiene una contestación interesante que dice, debe estar con otros seres, porque todos tienen voz. Quizás se refieren a nosotros, porque ha oído que quien pregunta no está solo, hay otros a su alrededor que también tenemos voz. Debe estar con otros seres porque todos tienen voz. Vamos a escucharla. ¿Es totalmente acuático o hay tierra?
De verdad, Paco, que estoy alucinando esta noche porque son grabaciones largas, claras, diáfanas, altas y además con sentido y coherencia. ¿Qué es lo más difícil de conseguir? Que ante una pregunta o ante un comentario te digan algo, te respondan. Pero esto quiere demostrar muchas cosas. Es decir, ¿podemos hacer tantas lecturas de todo esto, Paco? Sí, pues a pesar de todo lo que tú estás pensando, esto no se puede presentar como prueba científica. Porque claro, son cosas obtenidas por un investigador, pero lo primero que te dirían es que puede haber hecho trampa, puede haber trastocado algo, o sea que realmente es una lástima que esto no pueda... De la trampa vamos a hablar en la siguiente parte, de la posible trampa, Paco, porque vamos a terminar esta parte del programa con la última masterfonía. El experimentador va comentando, y como la entidad está utilizando nuestra energía y la está moviendo a la grabadora como si fuera una pluma. Claro, es que hemos dicho que puede ser una grabadora pequeñita, pero nosotros tenemos un cacho grabador así que pesa un montón y esa grabadora también se mueve y la verdad es que se mueve como si fuera una pluma, como si no pesara. ¿Y qué dice esta masterfonía? Esta masterfonía también dice algo interesante, que dice: y el siguiente paso ahora, un movimiento. Es una respuesta que quizás no tenga nada que ver con la pregunta, con el comentario que hacemos, con el movimiento. Pero también es interesante, ¿sí? Y el siguiente paso ahora, un movimiento. Vamos a seguir esa. Y cómo la entidad está utilizando nuestra energía y la está moviendo como si fuera una nuevamente ese tono metálico, ¿verdad? Como robótico, mecánico. Claro, como indicando que eso viene de otro lugar diferente. Es una voz energética. Me recuerda mucho, Paco, a una película, Mothman, el hombre polilla, donde hay una serie de comunicaciones telefónicas con este mismo timbre de voz. Era una voz metálica. Metalizada, sí, metálica. De una entidad. Estoy alucinando, Paco, porque la verdad es que estoy impresionado con estos documentos, ¿eh? Pues la verdad es que son diferentes formas de obtener psicofonías. Yo te voy a proponer una cosa para la siguiente parte, ¿vale? Tenemos que hacer una obligada pausa para la publicidad, pero regresamos dentro de unos minutos con Paco Azorín en este interesantísimo programa, La Noche de... Entramos en la última parte del programa, donde ustedes pueden participar ahora en directo si lo desean. Tienen dos vías para participar, una por teléfono y otra por email, pero como siempre, nuestra página web, en ella mucha información. Además, un importante evento el 16 de noviembre. La información de ese evento, de un programa de radio, está en nuestra página web, www.luismarianofernandez.com. Ahí también nuestros viajes, nuestras próximas excursiones. Si ustedes desean ahora escribirnos un correo electrónico, mandarnos una fotografía, un archivo, su opinión, alguna pregunta al invitado de hoy, hacerlo por email, misenigmasfavoritos@rakis.es. Ya hemos recibido 2 o 3, vamos a dar lectura. Si ustedes quieren venir como público todas las semanas, deben de llamar los lunes a las 10, hablar con Ana María Moreno, nuestra compañera, productora técnica, y marcar este número, 952 44 79 65, lunes a las 10 de la mañana para venir como público. Y si desea ahora participar por teléfono, debe marcar este, 952 56 44 61. 952 56 44 61. Y yo les voy a leer un par de emails que nos han llegado más, pero bueno, voy a leer este de nuestro de Miguel Ángel Pertierra, nuestro asesor médico y científico. Dice: querido Luis, el entrevistado de esta noche ha comentado en la primera parte del programa la posibilidad de tratar o mejorar ciertos tipos de patología mediante la imposición de la Ouija. Miguel Ángel Pertierra es médico, es doctor. Él mismo ha reconocido que la curación y tratamiento lo deben hacer los médicos. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿en qué se basa para la mejoría o tratamiento de patologías por imposición de Ouija? Más bien, ¿no parece más signos de la sugestión endorfínica del paciente que ninguna otra base científica? Un saludo de Halloween, abrazos. Es interesantísima la pregunta que hace Miguel Ángel. Yo creo que tú has sido muy prudente y muy claro también con el mensaje que has dado. Sí, sí. Está clarísimo que lo que yo he dicho, que al no ser médico, yo no puedo, porque eso se lo dejo naturalmente a
a los especialistas de este tema, o sea, la clase médica. No hay imposición de la Ouija, en todo caso una sugerencia. No, exactamente, sí. Nosotros lo que estamos interesados en todo esto es en la cuestión esotérica. Nosotros en la cuestión de la Ouija terapia hemos comprobado lo siguiente. Hemos comprobado que si le destinamos una sesión de estas a una persona que está hundida, que está psicológicamente, pues digamos, atravesando un bache importante, porque la vida pega fuerte a veces, ¿no? Eso sabemos. Entonces lo que hemos comprobado es que el vasito intenta como consolar a esa persona, va masajeando todo su cuerpo, como dándole ánimos, y lo que sí que hemos comprobado, y esto sí que me gustaría a mí saberlo, es con qué tipo de inteligencia conectamos en una de estas sesiones. Claro. Y además, ¿por qué utiliza un código, sin que nadie le diga nada? ¿Por qué utiliza un código? Unas veces gira a favor de las agujas del reloj, intentando masajear determinados órganos. Otras veces, ¿por qué gira en contra? Otras veces, ¿por qué utiliza el método de vertical, hacia arriba, hacia abajo? Y otras veces en horizontal, derecha, izquierda. ¿Y por qué, sobre todo, una cosa? ¿Por qué cuando la inteligencia que está controlando esa sesión, sin que nadie le diga nada, se para? O sea, eso es me una vas a permitir, Paco, porque el protagonista y el invitado eres tú, sin embargo yo me siento involucrado mucho en el tema de hoy. Yo le voy a contestar a Miguel Ángel Pertierra con una experiencia personal. Te la he contado antes de venir al estudio. Repito su pregunta: ¿en qué se basa para la mejoría o tratamiento de patologías por imposición de Ouija? ¿No parece más signos de la sugestión endorfínica del paciente que ninguna otra base científica? Te respondo, Miguel Ángel. Hace años, en un grupo de Ouija en el que yo participaba, yo tenía un pequeño perrito, se llamaba Toby. Por aquel entonces el perro enfermó, nadie sabía lo que le pasaba. Entablábamos comunicación mediante Ouija una vez a la semana con una determinada entidad. Yo pregunté a esa entidad si sabía lo que le podía pasar a Toby, al perrito, y esa entidad contestó que no, pero que nos podía poner en contacto con otra entidad que posiblemente sabría lo que le ocurriría a Toby. El máster se paró, empezó a moverse y todos sentimos que había entrado una nueva energía, una nueva entidad, llámalo como quieras. Yo le pregunté cómo se llamaba esa entidad contestó WD, las iniciales WD. No quisimos averiguar más, le preguntamos directamente qué le pasaba a Toby. Aquella entidad me invitó a que subiera a Toby a mi regazo y pegara su morro al vasito. Estuvo unos segundos, el vaso se retiró, la entidad dijo: ya puedes bajar al perro, y la entidad dijo: tu perrito está envenenado, dale mucha leche. Le dimos leche y el perro curó. Y a la semana siguiente yo le pregunté a aquella entidad para agradecerle y sobre todo decirle que había acertado su diagnóstico, todo esto presuntamente, pero los datos, o sea, los hechos se dieron. Y entonces la entidad contestó: él amó en vida mucho a los animales, se llamaba Walt Disney. ¿Walt Disney realmente habló a través de la Ouija? Yo no lo sé. En aquella época me impactó muchísimo, pero lo importante es que el diagnóstico que dio fue acertado. El perro tomó leche y se curó, estaba envenenado. Lo que está Aquí claro... hay una sugestión endorfínica del paciente. Está claro que un perro no se puede sugestionar, eso está claro. No obstante, yo lo que sí que quiero dejar muy claro es que nosotros investigamos ese tema no con fines de curar a nadie. Yo lo digo sinceramente, ojalá con esto pudiéramos curar a alguien. Hemos dicho que si una persona se cura, por bienvenida sea, utilizando la técnica que sea. Pero nosotros investigamos esto bajo el punto de vista esotérico. Lo que queremos saber es por qué el vasito, o sea, con qué inteligencia conectamos, de forma que a mí me puede decir cuáles son mis órganos más débiles. Lo que sí que acierta el vasito son los órganos que una persona puede tener más débiles. Claro, yo en el aspecto médico de la curación no entro, yo no soy médico, cada uno tiene que tocar su terreno. Ahora, lo que yo sí que estoy interesado como investigador del fenómeno Ouija es con qué inteligencia conecto en una sesión de Ouija terapia. ¿Por qué utiliza el código unas veces a favor, otras veces en contra, otras veces hacia arriba, hacia abajo, horizontalmente, etcétera, etcétera? Y por qué sobre todo se para cuando le da la gana. Parece ser que, como si dijera, a esta persona ya la hemos aliviado todo lo que podíamos aliviarla. Vamos a seguir indicando nuestro teléfono para aquella persona que quiera participar ahora en directo: 952 56 44 61. Leemos otro email, Paco. Buenas noches, Luis Mariano. Desearía preguntar, este email viene de José Antonio. Desearía preguntar al invitado si de las ouijafonías que estamos escuchando, algunas de ellas o todas ellas daban el mismo mensaje sobre el tablero Ouija. O sea, que si el mensaje era el mismo sobre el tablero y la ouijafonía. Felicidades por el programa, saludos. Sí, es una pregunta interesante. Hay que contestar que no.
Parece ser que la inteligencia que se manifiesta en la sesión de Ouija, justamente la que no suele dejar ouijafonías. Es como si la sesión de Ouija estuviera siendo seguida y con mucho interés por otras inteligencias. Y son algunas de esas otras inteligencias las que dejan ouijafonías. ¿Cuáles o quiénes? Pues quizá las que más energías tienen. Muchas veces nos han dicho que para dejar una ouijafonía o una psicofonía, la inteligencia tiene que tener una cantidad de energía que no todas tienen. Entonces, como digo, a la pregunta esa claramente no. Está clarísimo que muchas veces en las sesiones de Ouija nosotros preguntamos y nos contestan a través de una ouijafonía, pero inmediatamente sabemos que no es la inteligencia que se está poniendo en la propia sesión de Ouija. Tenemos una llamada, vamos a recibirla. Doy lectura rápida a otro email que me ha llamado la atención. Dice: hola, buenas noches, soy asiduo seguidor de vuestros programas tanto en radio como en televisión y estoy intentando buscar un tema que hace varios años hicisteis y que en concreto vi por el canal local de televisión de Linares. El programa era sobre fenómenos paranormales en la Facultad de Derecho de Córdoba. Sí, lo recuerdo, lo hicimos con el periodista y director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández. ¿Podrías indicarme si es posible descargarlo desde algún sitio? Lamentablemente, por mi parte, creo que no. Y por último, temas como, por ejemplo, misticismo y secretos de la cocina en los monasterios. Ahí queda eso. No lo habéis tratado nunca. Misticismo y secretos de la cocina en los monasterios. Yo, que me gustan las artes culinarias, lo intentaré averiguar. Cocina en los monasterios. Bueno, Paco, vamos a recibir esa llamada. Buenas noches. Mariano. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Soy una señora de aquí de Torremolino. ¿Cómo se llama? Antonia Casado. Adelante, Antonia. Mire, don Mariano, llevo ya muchos años, ya estoy jubilada, pero llevo viviendo ya mucho tiempo. Hombre, las cosas me impactan porque me da miedo, porque a veces me repelo, ¿no? Yo quería contar varias cosas que ya me han pasado. Yo me he acostado, como si te acuestas con toda la esa del mundo, recién acostada. Vamos, pillar la cama y acostarte. Y me he vuelto de espalda. Y es como si una persona se acostara conmigo por el lado de la espalda y me da un toque. Yo me he repelado. Y yo digo, pero bueno, pero si yo no he visto nada, no sé nada, pero me toca. Otra vez estaba de mi niña, ya para tener a la cría, me faltaban muy poquitos días. Me estoy durmiendo boca arriba y tengo una cama con música, de esa, no antigua, pero bueno, ya un poquito. Con una radio muy pequeñita, una luz muy pequeñita. Y la lámpara encendida, muy pequeñita, y el radio puesto. Y se me pone un peso en lo alto del vientre, como si me quisiera aplastar. Yo no podía hablarle, se me cogió una cosa a la garganta, de verdad se lo juro por mí, que tengo 5 hijos y 4 nietos. Y no podía hablarle de lo que se me puso. Se me vino de momento a la cabeza que mi madre me dijo, dice, háblale. Dile, yo se lo conté a mi madre, me dijo, si eres alma del otro mundo, de parte de Dios te pido que si eres alma del otro mundo, que me digas lo que quieres. Yo no le podía hablar, pero sí que con el pensamiento la mandé 3 veces y con perdón a la mierda. Le dijo, a la mierda, mierda, mierda. Pero con el pensamiento. Mire, de golpe zumbido me pasa esas cosas así. Yo no sé por qué. No lo sé, no me lo puedo explicar tampoco. Antonia, muchísimas gracias por llamarnos y contarnos ambas experiencias. Mire usted, Antonia, no sabe o no se imagina tanta gente que hay ahí que me ha contado la misma experiencia que usted. Y Paco asiente con la cabeza, es decir, se acuestan y sienten un peso como si alguien se tumbara al lado. Gracias, Antonia, buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. ¿Verdad, Paco? Así es. Como tú bien has dicho, son muchísimas las personas que podían ratificar estas dos experiencias. Exactamente, yo tengo un familiar que le sucede con mucha frecuencia. ¿Qué ocurre con estas personas? Son sensitivas, son simplemente sugestionables.
La verdad es que son personas que están muy convencidas de que un familiar, esa es su interpretación, puede ser otro. Lo único que nosotros podemos decir es que son fenómenos extraños, fenómenos paranormales, cuyo mecanismo no dominamos y no conseguimos entender, por supuesto. Quizá dentro de unos cuantos años, cuando sepamos ese mecanismo, dejarán de ser temas paranormales. Pero lo que sí que está claro es que hay muchísimas personas que dicen lo mismo que nos ha dicho esta persona que nos ha llamado. Tenemos otra llamada, Paco. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Guadalupe. Adelante, Guadalupe. Mire, hace unos años una señora vecina mía enfermó y bueno, pues en aquel momento no lo supimos, pero ella había muerto y estaba de rodillas, como de haber salido del baño, se estaba lavando una toallita y ahí en ese momento quedó muerta. Bueno, pues yo iba para el trabajo y algo me hizo pensar que esa señora ya estaba muerta. Llamaba a la puerta y no hacía caso. A la vuelta dice mi madrecillo, me parece que la oí de pasar. Pero claro, a la vuelta del trabajo volví a llamar y no contestaba. Llamo a la policía, efectivamente parten la puerta y estaba de rodillas. Claro, a mí me impactó como es lógico. Pero aquella noche, cuando yo ya estaba en la cama, sentí y creí que era que me había dejado la puerta abierta del balcón, siendo en Inglaterra hacía un frío de pela, y sentí un frío en la mejilla. Me tapé y viendo que el frío continuaba, me levanto, cierro la puerta, digo, pero si la puerta está cerrada, ¿cómo por dónde entra el frío? Me vuelvo a acostar y otra vez un frío en la cara, pero como si fuera alguien que te sopla mismo en la cara. Y en aquel momento me agarré a mi marido así y me quedé calladita. Y de momento quedé dormida, como el que hace como una luz que se enciende y se apaga, quedé dormida. Y sueño que está delante mía y me dice, entra en mi casa porque me van a destrozar todo y se lo van a llevar todo. Y yo le dije, no puedo entrar en tu casa porque está precintada. Y en aquel momento se esfumó ella con una rabieta, se esfumó delante mía como de fuera hacia adentro y se hizo como una ceniza, una cosa extraña, y a mí me entró un pánico tal que yo no podía pasar ni por la casa y estuvo haciendo la misma periferia durante 4 o 5 días hasta que ya la policía abrió de nuevo la puerta así. Guadalupe, usted no tiene ninguna duda, así lo siente, de que fue el espíritu de esa persona. Yo después de eso sí, ya pensé que sí, porque no fue aquella noche sola, sino que es que continuaba viniendo de noche y me decía, me lo van a hacer todo, me lo van a deshacer todo. Y así fue, que a lo que hizo 5 o 6 días, pasó por la puerta, la veo abierta, pegué un susto padre y digo yo, ¿quién anda ahí? Y empujé así con el dedito, se abrió la puerta y ahora había un señor con una sábana tirada en el suelo y tenía todos los abrigos de piel tirados en el suelo en aquella sábana. Yo dije, ¿pero quién sois vosotros? Dije, pues estamos mandados aquí por el abogado de esta señora. Así fue, mira, le tiraron todo al suelo, lo llevaron todo, la policía se llevó la joya y allí se cerró todo. ¿Y usted, los fenómenos cesaron? Sí, cesaron, sí. Pues muchísimas gracias, Guadalupe, por llamarnos y contarnos también esta experiencia, que sepa usted que también es común. Hay mucha gente que también le pasa lo mismo, el frío, la mejilla, el contacto. Sí, es una experiencia muy común. Gracias, Guadalupe, buenas noches. Bueno, yo le he mandado a usted, no sé si lo habrá recibido, un vídeo de que también me lo mandaron a mí y sí. Digo yo, esto puede interesarle a Luis Mariano. ¿Un vídeo sobre casas encantadas? No, sobre un señor holandés que fue a una casa encantada, supuestamente. Sí, cierto. Cierto. Por una, no sé, unas personas así, exactamente televisión holandesa. Espero le haya gustado y le sirva de algo. Sí, gracias. Yo tengo el material todavía aún por ver. Es que no se imagina usted la cantidad ingente que recibimos de comunicaciones, fotografías, de archivos, de vídeos, de DVDs. Claro, se van apilando y claro, hay que tener tiempo para revisar todo el material. Pero lo recibí. Muchísimas gracias, Guadalupe. Vale. Buenas noches. Vale, buenas noches. Fíjate hasta qué punto estaba pensando ahora.
y también me lo he preguntado muchas veces. Estos fenómenos realmente paranormales o extraños se nos escapan de las manos, porque hasta dónde llega la realidad y dónde empieza la fantasía del ser humano. Todos sabemos que incluso en estado hipnótico una persona puede contar su verdad, pero a lo mejor esa verdad no deja de ser mera fantasía de la propia persona. Entonces, claro, la ciencia, y hay que reconocer que esto es así, se encuentra con el siguiente dilema. Estos son fenómenos extraños que le ocurren a muchísima gente, eso es una realidad. Pero ¿qué tanto por ciento tienen de realidad y qué tanto por ciento tienen de fantasía? Eso es una cosa que de momento nuestra ciencia no puede contestar. No puede contestar. Y es una lástima, porque la verdad que de ahí podríamos sacar muchísima... Tenemos que concluir, Paco, ni siquiera podemos recibir más llamadas y nuestras consultas del público, que pues obviamente pues las habría. Pero quiero hacerte una última pregunta, una última reflexión si cabe. ¿El espíritu es la esperanza? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si no nuestra vida para mí estaría vacía. Eso de querer hacer un montón de cosas y no tener tiempo para ello. Y claro, quizá con estas técnicas de Ouija, psicofonía, psicoimágenes, etcétera, etcétera, entre otras cosas son esa gran esperanza de que realmente cuando el ser humano fallece pasemos a otros planos dimensionales llenos de luz o no tan llenos de luz, pero donde podemos seguir evolucionando. Y te digo más, donde si una persona, por ejemplo, le ha gustado la pintura y por circunstancias en este mundo no ha podido desarrollar esa técnica, ese arte, pues que tenga otro lugar, otra oportunidad donde sí que lo pueda desarrollar. Qué bonito sería eso. Francisco Azorín, Paco Azorín, muchísimas gracias por haber visitado el programa, pero antes de despedirte, quiero hacerle a Paco Azorín un compromiso público. Me gustaría que el próximo año, 2008, estuvieses aquí para acometer una experiencia de Ouija en directo. Me encantaría. En televisión hace muchos años que no se lleva a cabo, pero me gustaría, Paco, que con la participación de quien lo desees, con la mía cuentas, para hacer un programa en directo con la Ouija, haciendo un programa práctico sobre Ouija. Ya sabemos que quizá la televisión, cuando hay cámaras, cuando hay focos, cuando hay un público expectante, pues estos fenómenos no es que no puedan funcionar, sino que se ven un poquito perjudicados, porque claro, en una sesión de Ouija los miembros participantes tienen que tener muchísima concentración, tienen que estar en un lugar muy silencioso y no puede haber pues grandes focos ni cámaras que les perturben o que le quiten de esa atención. ¿Podemos hacerlo? Podemos hacerlo y vamos a ver qué es lo que sale. Me encantaría, pues queda hecho ese compromiso y ese guante lanzado. Paco, te despedimos con este aplauso. Muchas gracias. Gracias, Paco. Ya lo saben, amigos, si quieren saber más sobre la Ouija, este libro, La Ouija, Técnicas e Investigación, de Francisco Azorín, lo pueden encontrar en El Corte Inglés de la editorial Ecos. Un fantástico libro sobre la Ouija. Ha sido un placer estar con ustedes hoy en una noche especial, noche de Halloween. No sé si en su casa se manifestará algún espíritu o no, ya nos lo contarán. Pero desde luego nosotros hemos estado aquí para informarles una vez más sobre la Ouija. Nos despedimos con las imágenes de una película, Witchboard. Que sean muy felices. Nos vemos la semana que viene. Estará con nosotros el periodista y escritor Bruno Cardeñosa. Cambiamos completamente de tercio. Hablaremos de su libro, El gobierno invisible. ¿Quién maneja los hilos? Un tema interesantísimo. Hasta la semana que viene.